En la década de 1970, México fue testigo de una revolución cultural y musical sin precedentes, donde se gestó la escena underground que desafió las normas y cambió la historia de la música en México. En una época de agitación política y represión, la música underground se convirtió en la voz de la resistencia. La década de 1970 estableció las bases para el surgimiento de la escena underground musical en la capital mexicana. México fue un crisol de influencias culturales y un caldo de cultivo para la creatividad artística. La música underground fue una manifestación de esta efervescencia cultural. Movimientos contraculturales internacionales, como el movimiento hippie y el punk, influyeron en México y se reflejaron en la moda, el arte y la música de la época. ¡Avándaro! 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 En este contexto, la música se convirtió en una poderosa herramienta de expresión y protesta. Jóvenes artistas y activistas comenzaron a cuestionar la cultura dominante y buscaron formas alternativas de expresión. La música underground también exploró las raíces culturales mexicanas. Bandas como Chacmol se adentraron en la mitología y la espiritualidad mesoamericanas en su música y letras. Los años 80 trajeron nuevas tecnologías y un espíritu independiente que diversificó la música mexicana, y una creciente presencia de la música alternativa marcaron esta época. La década de los 80 vio el surgimiento de la música electrónica y la síntesis, lo que influyó en la música experimental y New Wave en México. Bandas como Size, Casinos Shanghai y Década 2 se destacaron por su actitud independiente y su voluntad de desafiar las convenciones musicales tradicionales. Experimentaron con sonidos vanguardistas que eran inusuales en la escena musical mexicana. La escena underground se benefició de la creciente presencia de sellos discográficos independientes y la producción de música en formatos como el vinilo y las casetes. Esto permitió a las bandas independientes alcanzar a su audiencia de manera auténtica. En el corazón de la escena musical underground mexicana de los años 70 y 80 se encontraban músicos visionarios y bandas revolucionarias que dejaron una huella indeleble en la historia de la música mexicana. La escena underground de la Ciudad de México era diversa en términos de estilos musicales. Abrazaba géneros como el rock, el punk, el new wave, el gótico y la música electrónica, cada uno con su propio sonido distintivo.
La propuesta musical de Sais, pues originalmente la mayor influencia era el punk. El punk entendido más como una actitud, porque luego se espera que los músicos punk sean precisamente lumpen o gente de la calle y cosas así, lo cual haría muy difícil que alguien se pudiera organizar para hacer un grupo si viviera en la calle, uno tuviera que comer, ¿verdad? Definitivamente me parece un poco absurdo, pero bueno, el caso es de que el punk, como lo teníamos entendido, como lo tengo entendido, pues es más que nada una... Muchas de estas bandas abordaron temas poco comunes en la música popular de la época. Exploraron la introspección, la alienación, la espiritualidad mesoamericana y el oscuro romanticismo, resonando con una audiencia que buscaba una experiencia musical más significativa. Estas bandas contribuyeron al desarrollo de subculturas en México. Por ejemplo, las Ánimas del Cuarto Oscuro fueron fundamentales en la formación de la escena gótica en el país. Creo que la red ahorita está haciendo, no porque ella lo haga en sí mismo, sino la gente que la retroalimenta, está sacando a flote muchas cosas que parecían olvidadas. Y eso es porque además ya no hay fronteras. Entonces el grupito que puede conocer, o la persona que puede conocer a Sais o a Sex Pistols, empieza como a ligar una cosa con otra, ¿no? Y se empiezan como a hacer links y empieza a volver a salir a la superficie. Creo que es como, en ese sentido creo que es como toda una cuestión de rescate de la memoria. Sais, liderada por Iggy Bleeding, fue una banda punk visionaria que desafió las normas. Su música introspectiva y sus letras rebeldes dejaron una profunda impresión en la escena musical. Casino Shanghai se destacó por su experimentación sonora y visual. Introdujeron sonidos vanguardistas y actuaciones en vivo memorables que rompieron con la rutina. Tessa Bell fue fundamental en la formación de la escena gótica en México. Sus letras oscuras y su estética única atrajeron a una audiencia ávida de autenticidad. Década 2 exploró el synth pop y la música electrónica en una época en la que estos géneros eran aún poco conocidos en México. A finales de la década de 1980, el fenómeno rock en tu idioma emergió reemplazando al movimiento underground en la Ciudad de México, transformando la escena musical mexicana. Mira, nuestro rock en tu idioma nace hace muchos años, nace a mediados de los 80, pero finalmente es consecuencia del rock en español que había venido pasando antes en Latinoamérica. Claro. Que viene desde Enrique Guzmán y los Teen Tops y los Hooligans y luego Avándaro y el Pizarro. Los padres, ¿no? Del rock aquí en español. Y los tatarabuelos y ya todos son ya tatarabuelos, para que no se adornen, ¿no? El caso es que como consecuencia de eso, llega una oleada de músicos, sobre todo de Argentina y de España. Estamos hablando de los Enanitos Verdes, de Soda Stereo, de Miguel Ríos, de los Hombres G, de Radio La Unión, Futura, de Radio Futura. Genios. Que vienen y que traen unas rolas increíbles, con discos que suenan increíble y con una infraestructura que está increíble. Y cuando vienen a tocar a México, de alguna manera como que originan que las transnacionales en ese momento, en el caso nuestro que fue BMG Ariola, actualmente Sony Music, voltear a vernos y El rock en tu idioma se convirtió en un fenómeno en México. Bandas como Caifanes, Fobia o Maldita Vecindad ganaron popularidad masiva con su música en español. El rock en tu idioma cambió la industria. Las discográficas comenzaron a buscar bandas que pudieran atraer a audiencias más amplias con música en español. Pues del movimiento hemos estado en esto desde que empezamos a tocar música, hemos estado en el rock, luchando desde abajo cuando nadie te daba ninguna importancia, no había compañías que quisieran grabar rock, no había estaciones de radio, no había estaciones de televisión, estábamos luchando nosotros, ¿no? Y siempre hemos estado en esto y seguiremos estando. Creo que es un movimiento que tiene que ver mucho con nosotros, nosotros viéndonos como jóvenes mexicanos pues de lo que está pasando en esta ciudad, ¿no? Entonces como que hay una identificación, se habla de cosas con las que se pueden identificar bastante, ¿no? Porque son cosas bien nuestras, ¿no? Entonces
Yo no creo que sea moda, o bueno, pudo empezar como moda o algo, pero está viendo un apoyo y está viendo una realidad que es bien cierta, ¿no? Yo no siento que nosotros, ni Neón, ni la maldita vecindad, ni nadie que forma parte de este movimiento esté de moda. Yo siento que está de moda todo. A medida que el rock en tu idioma tomaba el centro del escenario, muchas bandas del movimiento underground tuvieron dificultades para mantener su presencia y autonomía. Aunque el rock en tu idioma reemplazó a algunas bandas underground, el legado de estas bandas sigue vivo. Siguen siendo una fuente de inspiración para músicos independientes. No estoy lejos, están... Imaginemos un escenario alternativo en el que las bandas del movimiento underground en México hubieran recibido un apoyo significativo en lugar del rock en tu idioma. ¿Cómo habría influido en la música, la moda, la sociedad y la cultura en general? Imaginemos un escenario alternativo en el que las bandas del movimiento underground en México hubieran recibido un apoyo significativo en lugar del rock en tu idioma. ¿Cómo habría influido en la música, la moda, la sociedad y la cultura en general? La moda reflejaría la experimentación y originalidad de las bandas underground. Estilos punk, góticos y vanguardistas habían definido las tendencias. La música mexicana habría sido un mosaico de géneros, desde el post-punk revival hasta la música electrónica. En síntesis, las bandas y artistas underground icónicos podrían haberse convertido en referentes a nivel nacional e internacional. Hoy podríamos estar viviendo en un México donde la autenticidad y la diversidad son la norma, donde la música es una herramienta de cambio y expresión. Especulativo, nos invita a reflexionar sobre el impacto que la música y la cultura pueden tener en la formación de una sociedad. And this world, nothing sacred.